Estructura jerárquica. Una base de datos jerárquica es un tipo de sistema de gestión de bases de datos que, como su nombre indica, almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijo y así sucesivamente. Esta relación jerárquica no es estrictamente obligatoria, de manera que pueden establecer relaciones entre nodos hermanos. Estructura en red. Una base de datos de red es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. Un registro es una colección o conjunto de campos o atributos donde cada uno de los que contiene solamente un único valor almacenado. Exclusivamente el enlace es la asociación entre dos registros, así que podemos verla como una relación estrictamente binaria. Esta estructura abarca más que la estructura de árbol, porque un nodo hijo en la estructura red puede tener más de un nodo padre. En otras palabras, la restricción que en un árbol jerárquico cada hijo puede tener solo un padre se hace menos severa. Así, la estructura de árbol se puede considerar como un caso especial de la estructura de red. Estructura relacional. Estas bases de datos cumplen con el modelo relacional, el cual es un modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. En una base de datos relacional, todos los datos se almacenan y se accede a ellos por medio de relaciones. Las relaciones que almacenan datos son llamadas relaciones base y su implementación es llamada tabla. Otras relaciones no almacenan datos, pero son calculadas al aplicar operaciones relacionales. Estas relaciones son llamadas relaciones derivadas y su implementación es llamada vista o consulta. Las relaciones derivadas son convenientes, ya que expresan información de varias relaciones actuando como si fuera una sola. De las relaciones y los datos que están guardados en tablas proviene su nombre, modelo relacional, tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd de los laboratorios IBM en San José, California. Estructura multidimensional. Estas bases de datos se utilizan principalmente para crear aplicaciones OLAP, que del inglés significa procesamiento analítico en línea, y pueden verse como bases de datos de una sola tabla. Su peculiaridad es que por cada dimensión tienen un campo o columna y otro campo por cada métrica. Cada una de estas tablas puede asimilarse a un hipercubo, o más concretamente, si de las herramientas OLAP se trata, a un cubo OLAP, donde las dimensiones del mismo se corresponden los campos de dimensiones de tabla, y el valor almacenado en cada celda del cubo equivale a la métrica o métricas almacenadas en la tabla. Estructura orientada a objetos.
En estos la información se representa mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Un sistema gestor de bases de datos orientado a objetos hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación en uno o más lenguajes de programación a los que dé soporte. Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunto con lenguajes de programación orientados a objetos, ya que usan exactamente el mismo modelo que estos últimos.